Se abre la sesión. Señoras y señores claustrales, sentaos y cubríos. Normalmente no se aplaude. Lo han hecho tan bien que me decías. Sí. En este acto académico comenzaremos con la entrega de 2 medallas de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, lo cual irá seguido de la conferencia de apertura de esta temporada de cursos avanzados. Tiene la palabra don Álvaro Gutiérrez, secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para dar lectura del acta de concesión de la medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a don Javier Solana de Madariaga y a don Marcelino Oreja Aguirre. Gracias, con la venia. El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su sesión ordinaria de 10 de julio de 1994, acordó por unanimidad conceder la medalla de honor de la universidad a don Javier Solana de Madariaga. Estando pendiente de entrega a esta distinción desde aquellas fechas, el Consejo de Gobierno de esta universidad, en su sesión ordinaria de 7 de marzo de 2016, acordó hacer efectiva la entrega de dicha medalla tan pronto como fuese posible, como reconocimiento de su destacada trayectoria y dedicación al servicio público, tanto antes de la concesión como en el tiempo transcurrido desde entonces. Es de resaltar su contribución a la unidad y al progreso de Europa, al desempeñar los cargos de secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, desde 1995 a 1999, y de secretario general del Consejo de la Unión Europea, desde octubre de 1999 a noviembre de 2009, a la vez que ejercía de alto representante para la política exterior y de seguridad común, reflejando la principal cara de la diplomacia de la Unión Europea durante ese periodo. Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su sesión ordinaria de 7 de marzo de 2016, acordó por unanimidad conceder la medalla de honor de la universidad a don Marcelino Oreja Aguirre, en reconocimiento de su contribución a la promoción de los derechos humanos y al proceso de construcción europea. Primero como secretario general del Consejo de Europa en la década de los 80 y después por su colaboración desde la comisión que presidió por encargo del Parlamento Europeo en la redacción de un modelo de constitución para la Unión Europea a principios de los años 90 y posteriormente desde su designación como comisario europeo de Transportes y Energía, participando activamente en la elaboración del Tratado de Maastricht. Se ocupó asimismo de las relaciones de la Comisión con el Parlamento Europeo y con los Estados miembros en materia de comunicación, cultura y asuntos institucionales, reflejando en todo ello su prestigio como jurista y diplomático. Tiene la palabra don Eduardo Vázquez de Castro, vicerrector de Internacionalización y del Campus de las Llamas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para pronunciar la laudatio de los premiados. Con la venia. Excelentísimo señor ministro, señor rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, señor rector magnífico de la Universidad de Cantabria, miembros del claustro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, dignísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Este acto supone una enorme satisfacción y honor para mí, puesto que poder expresar el reconocimiento que implica la concesión de la medalla de honor de la UIMP a 2 personas de tan alta talla y relevancia como la que representan don Marcelino Oreja Aguirre y don Javier Solana de Madariaga, me permite a la vez mostrarles toda mi admiración y respeto. Por ello, agradezco muy sinceramente al rector y al Consejo de Gobierno de la Universidad el encomendarme la tarea de pronunciar la presente laudatio. Antes de nada, debo advertir que los méritos y trayectoria de don Javier Solana de Madariaga y de don Marcelino Oreja Aguirre son tan numerosos y abrumadores que cualquier laudatio se quedaría corta en su mera descripción. Y de antemano pido se me disculpe de la exhaustividad en el relato de los mismos. En este caso haré uso, referido a mi exposición, del aforismo de Baltasar Gracián: lo bueno si breve 2 veces bueno, y aun lo malo si poco no tan malo. Lo que haré será detenerme en algunos aspectos relevantes de su vida profesional que, a mi parecer, deberían ser tomados como ejemplo a emular y que coinciden con los principios que inspiran el espíritu universitario de superación y de excelencia. Los aspectos que quiero destacar son
su incuestionable vocación de actividad internacional y de servicio público. En cuanto a su trayectoria académica, ambos han sido profesores de universidad, don Marcelino Oreja Aguirre, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y doctor en Derecho por la Universidad de Madrid, con premio extraordinario. Simultaneó la docencia en la Universidad Complutense y en la Escuela Diplomática, con el ejercicio de altos cargos en la diplomacia y la administración. Por su parte, don Javier Solana de Madariaga se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid y volvió a la Universidad Complutense, donde obtuvo la cátedra y simultaneó su actividad académica con la política. Debe destacarse que ya en esta época investigadora se preocupan de ampliar y perfeccionar sus conocimientos en el extranjero. Don Javier Solana de Madariaga en Reino Unido y Estados Unidos y don Marcelino Oreja Aguirre en Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Esta perspectiva internacional va a resultar una constante en toda su brillante trayectoria. Además, esta trayectoria que trasciende nuestras fronteras va más allá del mundo académico y se perfila desde una valerosa actividad política ejercida con responsabilidad y determinación. Merece destacarse que la impecable trayectoria política de ambos se ejerce desde muy diferentes sensibilidades ideológicas y son una muestra indiscutible del enriquecimiento de nuestra sociedad desde el pluralismo del que hace alarde nuestra democracia constitucional. En este sentido, los dos ocupan relevantes cargos representativos y de responsabilidad en distintos gobiernos de distinto signo, desde la transición y desde la primera legislatura. Don Marcelino Oreja ha sido senador, diputado y ministro de Asuntos Exteriores. Como titular de Exteriores intervino en importantes actos como la firma de la Declaración de los Derechos Humanos en Naciones Unidas en septiembre de 1976, el ingreso de España en el Consejo de Europa en Estrasburgo en noviembre de 1977 y presidió el establecimiento de relaciones diplomáticas con la URSS, Vietnam o Mozambique. Don Javier Solana ha sido ministro de Cultura, ministro de Educación y Ciencia y finalmente también pasó a ocupar la cartera de Asuntos Exteriores. Las cumbres europeas, las reuniones bilaterales y las relaciones con los países iberoamericanos y el Magreb conformaron los frentes prioritarios del Ministerio durante su gestión. Respecto a la proyección internacional y europea, don Marcelino Oreja ocupó la Secretaría General del Consejo de Europa y fue apoyado por todas las fuerzas políticas españolas con representación en el Consejo de Europa, socialistas, aliancistas, nacionalistas vascos y catalanes. Consiguió la elección el 9 de mayo de 1984. Desde 1990 presidió por encargo del Parlamento Europeo la comisión encargada de la redacción de una Constitución Europea, que tuvo en un principio como ponente al italiano Emilio Colombo, y como redactores a 6 juristas, entre ellos el español Eduardo García de Enterría, de aquí de Cantabria. Su interés por los temas de biotecnología, desde su etapa como secretario general del Consejo de Europa, le llevó en marzo de 1992 hasta la presidencia del Grupo Ética de la Biotecnología de la Comunidad Europea, creado por iniciativa del presidente de la Comisión, Jacques Delors. El 17 de noviembre de 1993, José María Aznar anunció que Marcelino Oreja sustituiría a Abel Matutes y Juan como comisario europeo. El 27 de abril de 1994 fue nombrado comisario de Transportes y Energía y juró el nuevo destino el 16 de mayo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. A partir del 18 de enero de 1995 pasó a desempeñar el puesto de comisario europeo de Relaciones Institucionales, Cultura y Sector Audiovisual, desde el que propuso la protección de la producción audiovisual europea y la regulación de la concentración empresarial de los medios de comunicación para hacer frente a la competencia norteamericana. Su última participación en un Consejo de Ministros de la Unión Europea fue el 20 de julio de 1999, aunque el relevo de la Comisión se produjo el 15 de septiembre, momento en el que decide regresar a España para defender sus ideales europeístas. Don Javier Solana, por su parte, fue designado como máximo representante de la OTAN para un periodo de 4 años, del 95 al 2000, y Solana fue el 9º secretario general de la Alianza y el primero procedente de un país que aún no estaba integrado en aquel momento en la estructura militar de la organización. En Europa, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, reunida en Colonia en junio de 1999, eligió a Javier Solana alto responsable de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, un cargo de nueva creación conocido de modo informal como Mr. PESC, que estaba previsto ya en el Tratado de Ámsterdam, suscrito en octubre de 1997 y en vigor desde mayo de 1999. Además, este cargo llevaba aparejado el puesto de secretario general del Consejo de Ministros de la Unión Europea.
El 25 de noviembre asumió también la Secretaría General de la UEO, Unión Europea Occidental, la única organización militar estrictamente europea, conforme a la idea de que los 15 han de coincidir en la misma persona para la representación europea en política exterior y de seguridad. Uno de sus mayores éxitos como responsable principal de la diplomacia europea llegó en marzo del 2002, cuando logró que los presidentes de Yugoslavia y Montenegro alcanzaran un acuerdo para poner en marcha el nuevo Estado, Serbia y Montenegro, con vigencia de 3 años y el compromiso común de no plantear consultas ni proyectos de secesión, logrando así una estabilidad y paz social. El 18 de junio de 2004, los líderes de los 25 países miembros de la Unión Europea aprobaron el texto de la Constitución Europea que, tras el correspondiente proceso de ratificación en cada uno de los Estados, debería convertirse en Carta Magna para 455 millones de habitantes. En esa fecha histórica, los jefes de Estado y de Gobierno también consensuaron la renovación del mandato de don Javier Solana como alto representante para la política exterior y de seguridad común, PESC, de la Unión Europea, con el objetivo de designarle ministro europeo de Exteriores y vicepresidente de la Comisión. Fue justo en el momento de la entrada en vigor de la Constitución. Esta destacada actividad de ambos galardonados trasluce su compromiso y firme defensa en Europa desde el lema «La unión hace la fuerza», seña de identidad de muchos pueblos, y esta convicción se muestra hoy necesaria en una coyuntura como la actual, en la que debemos afrontar graves crisis económicas, humanitarias y de seguridad en un mundo globalizado. Respecto a los premios que se les ha concedido, he de decir que no es este el primer galardón que se les concede a los homenajeados, que poseen ya numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Don Marcelino Oreja, el 28 de octubre de 1988, recibió el nombramiento de hijo adoptivo de Santiago de Compostela y la Medalla de Oro de la ciudad. Ese mismo mes fue distinguido en París con el título de Europeo del Año, premio que se le otorgó por su labor al frente del Consejo de Europa. Igualmente, está en posesión de diversas condecoraciones, tanto nacionales como extranjeras. Entre ellas hay que destacar la encomienda de Isabel la Católica, Caballero de la Orden de Carlos III, Comendador de la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania, Comendador de la Orden Estrella Brillante de China y Caballero de la Legión de Honor de Francia. Por su parte, don Javier Solana es miembro de la sección española del Club de Roma y patrono de las fundaciones Pablo Iglesias y Ortega y Gasset. Cuenta, entre otros honores y distinciones, con la Medalla de Barcelona 92, la Orden Olímpica del COI, las grandes cruces de la Orden de Carlos III y de la Orden de Isabel la Católica, y es además caballero de la Orden Británica de San Miguel y San Jorge. En mayo de 2007 fue galardonado con el premio Carlomagno en Aquisgrán. En su discurso hizo además un llamamiento a favor de que la Unión Europea lidere el diálogo internacional para resolver problemas como el de las armas nucleares y el desarme. Ya llega el final de mis palabras y concluyo, como he empezado, alabando a los galardonados por muchos motivos. Por su relevante trayectoria científica y académica, su firme espíritu de servicio público y su vocación internacional y europeísta, en una permanente búsqueda del bienestar y la superación para la ciudadanía española y europea. Estos, entre otros méritos y valores, son los que les hace merecedores de la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Pero antes de acabar, no puedo dejar de apelar a las emociones. Tanto don Marcelino Oreja Aguirre como don Javier Solana de Madariaga nos han honrado desde hace años con su presencia como asiduos conferenciantes de diferentes cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, hasta en 9 y 10 ocasiones desde la década de los 80. Son muchos años de colaboración en este incomparable marco que hoy nos vuelve a reunir. Por este motivo, me gustaría transmitir que se les concede la presente medalla en su casa, que deseamos que la sientan como tal, y añadir a los méritos ya referidos el cariño de quienes agradecemos que hayan contribuido en tantas ocasiones al prestigio de nuestra universidad. Y ahora sí, por fin toca hacer mío el último verso del poema La palabra dicha de Octavio Paz, cuando expresa: para hablar, aprende a callar. He dicho. Muchas gracias. Se va a proceder a la entrega de la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a don Javier Solana de Madariaga. Nos ponemos en pie.
Tiene la palabra don Javier Solana de Madariaga. Excelentísimo señor ministro, excelentísimo y magnífico señores rectores, señor rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y de la Universidad de Cantabria, autoridades, queridos amigos. Yo voy a traer solamente 3 recuerdos que me han venido a la cabeza desde que cerramos la fecha de venir aquí, que era hoy. El primero es de final de los años 70. Yo era un profesor de física de la Universidad Autónoma de Madrid y tenía entre los claustros de profesores un maestro imponente. Aquel maestro se llamaba Nicolás Cabrera, un físico de relevancia mundial, hijo de don Blas Cabrera, que fue uno de los grandes físicos anteriores a la República y a la Guerra Civil, y que fue, sin duda, si hubiera habido en aquella época los premios Nobel, lo hubiera tenido. Padre e hijo, y el padre sobre todo, estuvo en esta universidad y fue rector de esta universidad. Y si la Guerra Civil no hubiera llegado, en esa época estaba en esta universidad el profesor Schrödinger, que fue el gran fundador y descubridor de la mecánica cuántica. Eso pasaba en este país al final de los años 30. El segundo recuerdo es más en mi corazón, que es el recuerdo a muchos rectores, pero sobre todo a uno. En 1994, que es cuando se me concedió, yo creo, la medalla, el rector de esta universidad era Ernest Lluch, una persona de un talante extraordinario, una bellísima persona que no hizo más que cosas buenas, gran amigo mío, y que fue asesinado por ETA. Le quiero recordar. Y lo tercero que les quería decir es que también en la época he sido internacional, aunque mi papel ha sido internacional, aquí en esta universidad fue donde se realizó la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de toda la Unión Europea, donde los europeos pudieron pasar aquí un fin de semana trabajando, viendo la belleza de estos parajes, viendo la belleza de esta universidad, y fue de una enorme eficacia para resolver los muchos problemas que teníamos entonces. Pero aquí estuvieron todos en ese gran fin de semana que fue importante para Europa e importante para España. Y termino. Me encanta que esta ceremonia se dé y que estando presentes Marcelino Oreja, con quien tengo una enorme amistad, y me parece que me gustaría subrayar que simbólicamente, de alguna manera, representamos una parte de una España que ha sabido convivir. Marcelino y yo somos profundamente amigos y para mí es un gran honor el que esta medalla se me conceda a la vez que a Marcelino Oreja. Y quisiera decir también que en presencia de otro gran amigo, que es Fernando Savater, creo que entre los tres podemos presentar una cierta imagen difuminada de una buena España. Gracias. Se va a proceder a la entrega de la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a don Marcelino Oreja Aguirre. Nos ponemos en pie.
Tiene la palabra don Marcelino Oreja Aguirre. Excelentísimo señor ministro, excelentísimos señores rectores, señor secretario de Estado, señoras y señores, yo les confieso que estoy muy emocionado, porque por la intimidad de este acto, por el cariño mostrado y además por compartir con Javier Solana este premio, para mí es un día grande. Yo quiero simplemente reiterar lo que acaba de decir Javier Solana, que somos amigos hace muchos años. Hemos estado juntos en distintos lugares y yo recuerdo sobre todo las conversaciones que teníamos en Bruselas, cuando a veces venía a casa a última hora de la tarde, teníamos charlas y con Javier Solana se aprende siempre. Yo no aprendo física porque soy incapaz, pero él es un gran maestro de física, pero es un gran maestro de la política internacional y es un amigo entrañable. Quiero decir también que yo he tenido una gran sorpresa con esta medalla, que me ha hecho grandísima ilusión. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, y sobre todo en la época del Consejo de Europa, veníamos, Íñigo Méndez de Vigo y yo, a esta universidad y contábamos lo que habíamos vivido en el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, para mí, tiene un recuerdo imborrable. Muchos apenas saben lo que es el Consejo de Europa, creen que es el Consejo Europeo, hay que dar explicaciones, pero en la raíz, en el origen de lo que significa precisamente algo que se ha mencionado antes, que son los derechos humanos y las libertades, eso está en el Consejo de Europa. Puedo decirles también que en el año 1977, cuando estábamos en el gobierno con Adolfo Suárez, yo le dije al presidente que era necesario dar un paso adelante porque sabíamos que la entrada en la Unión Europea, en las comunidades europeas, iba a llevar tiempo, inevitablemente. Ya lo creo que llevó mucho más del que pensábamos, del 77 hasta el 85. Pero que en cambio en el Consejo de Europa era posible acelerar los trámites. Sin embargo, nos pusieron una dificultad. Nos dijeron que España no tenía Constitución. Y había habido un país, que no mencionaré, que había tenido una precipitación en la entrada y en la aceptación en el Consejo de Europa y no querían que se repitiera. Tenían un cierto recelo porque no sabían lo que iba a pasar en España. Y entonces me puse en contacto con el primer ministro de Austria, con Kreisky, y le dije a ver si podía mediar cerca del presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que España pudiera acceder. Y me dio una fórmula. Me dijo, mire usted, si todas las fuerzas políticas están de acuerdo, nosotros damos el paso adelante. Entonces, siguiendo las instrucciones de Adolfo Suárez, me puse en contacto con Felipe González, con Santiago Carrillo, con los representantes de los distintos partidos, con Unión Democrática de Cataluña, con todos los partidos relevantes y finalmente todos ellos, incluido Alianza Popular y naturalmente UCD, que era el que lideraba aquello, se personaron ante la Asamblea Parlamentaria e hicieron una magnífica declaración. No les sorprenderá que yo muchas veces mire con envidia lo que fue aquello. La unión de todas las fuerzas políticas porque tenían un objetivo común, que era la entrada de España en el Consejo de Europa. Porque el Consejo de Europa era la firma del Tratado de Derechos Humanos, de Libertades Fundamentales. Y para mí fue probablemente uno de los momentos de mayor emoción. De mayor emoción, y yo recuerdo que cuando solicité la gestión, el secretario general del Consejo de Europa, que yo no imaginaba entonces que le sucedería unos pocos años más tarde, me recibió diciéndome esa frase que todos conocemos: la libertad, Sancho, es uno de los más altos dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. A mí realmente me emocionó muchísimo esas palabras, y luego cuando vi en el mástil, en aquella plaza donde está el Consejo de Europa y también el Parlamento Europeo, la bandera española, yo
sentí un recuerdo hacia todos aquellos que habían hecho posible llegar ahí. Había un mediador primero, que era el partido de UCD, pero todos los partidos políticos, pero no solamente los partidos políticos, era la sociedad española en su conjunto, que quería entrar en Europa, pero quería desde la defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Por eso, cuando desde allí veníamos, Íñigo y yo, a repartir esa buena nueva, realmente para mí es algo imborrable y está muy vinculado con esta universidad. Por eso yo me ha agradado mucho cuando se ha visto y se ha hablado de derechos humanos y de la universidad. Esto pudimos expandirlo entonces. Y yo confío en que esa idea y ese espíritu que existió entonces y que existió no solamente en cuanto al Consejo de Europa, también en cuanto a las comunidades europeas. Las comunidades europeas, inmediatamente después de las elecciones democráticas de 1977, antes del Consejo de Ministros que celebramos, que era realmente el primer consejo formal que celebraba aquel gobierno después de las elecciones del 77, el presidente del gobierno se entrevistó con dos personas, con Felipe González y con Santiago Carrillo. Luego puso en contacto telefónico con otros representantes de partidos y en aquel consejo se acordó que España solicitara la apertura de negociaciones. Y 8 días más tarde yo estaba en Bruselas solicitando la apertura de negociaciones que tenía el respaldo de España entera. Esto yo creo que es un modelo y no voy a pararme ahí, pero sí quiero decir que para mí es una referencia muy importante. Creo que hay asuntos de Estado que exigen los acuerdos de todos. Y creo que todos aquellos partidos que son partidos democráticos, lo demás lo dejamos fuera, pero los partidos democráticos tienen una obligación y un compromiso de ponerse de acuerdo, porque eso es lo que pide España y lo que piden los españoles. Gracias, por tanto, muy de corazón, por esta medalla, que yo la conservaré siempre. La conservaré siempre porque será una memoria admirable, pero también, para mí, una esperanza. Y como dijo Gregorio Marañón, contestando a algún discurso de ingreso en la Academia de la Historia, memoria y esperanza, con su temblor de ansiedad, son los puntos de apoyo de la acción creadora del hombre. Recordar y esperar es en suma crear, y crear está muy próximo a creer. Muchas gracias. Tiene la palabra don Fernando Savater, catedrático de Filosofía y escritor, para pronunciar la lección inaugural, titulada Educando Ciudadanos. Excelentísimos y magníficos señores rectores de la Universidad Menéndez y Pelayo y de la Universidad de Cantabria, excelentísimo señor ministro de Educación, ilustrísimas autoridades, queridos colegas, amigas, amigos. En primer lugar, tengo que agradecer extraordinariamente la oportunidad que se me ha dado tan honrosa de inaugurar estos cursos tan importantes, que han sido tan importantes no solo ya estrictamente en lo académico, sino también en lo político, en lo social, durante muchos años en este país. En la Universidad Menéndez y Pelayo han ocurrido muchas cosas, cosas importantes, cosas amables, cosas socialmente relevantes en muchos aspectos. Y yo he tenido la suerte de participar en muchas de ellas porque hace muchos años que soy asiduo visitante, como conferenciante, como profesor, he dirigido cursos. Yo también quisiera recordar la figura de Ernest Lluch, ya mencionado, cuando era rector, que tan amablemente apoyó uno de los cursos que yo organicé, que para mí traen tantos recuerdos porque los hacía acompañado por la persona que yo más he querido en el mundo, mi mujer, que hacía de secretaria y de inspiradora, digamos, esos cursos. Agradezco entonces extraordinariamente que se me haya dado esta posibilidad
de inaugurar lo que para mí es casi pues, un ritual anual. Yo sigo, aunque no venga desde hace tiempo por la universidad, sigo siempre los cursos, quién va, quién no va. Este es una ocasión que me agrada muchísimo poder colaborar a la inauguración de estos cursos y sobre todo además haber coincidido con el homenaje a dos personas por las que siento tanto aprecio personal y tanta admiración como don Marcelino Deja y don Javier Solana. Yo había propuesto como tema de esta charla la educación para los ciudadanos, es decir, lo que a veces he llamado, con un punto de, si quieren ustedes, de ironía, la educación en defensa propia de las democracias. Yo creo que la democracia educa en defensa propia, educa para evitar lo que puede ocurrir si no hay educación que no haya formado verdaderamente ciudadanos y no solamente que se haya ocupado de las destrezas laborales. Naturalmente, las destrezas laborales son relevantes, son muy importantes, pero la educación va más allá. La educación tiene que enseñarnos, digamos, a transformarnos también en personas capaces de utilizar de manera adecuada los mecanismos democráticos. La democracia es un instrumento que hay que aprender a tocar, que hay que aprender a hacer sonar de una manera armoniosa y eso no es algo meramente espontáneo. Es decir, desde la antigua Grecia, democracia y paideia han ido unidas. Los griegos sabían que la democracia exigía educación. Es decir, por ejemplo, frente al gran rey de Persia, ¿no?, que los griegos siempre tenían Persia como una especie de antítesis de lo que ellos buscaban y pretendían, de las libertades que ellos aspiraban a tener, en Persia no hacía falta educar, lo que hacía falta era simplemente adiestrar a los grupos sociales en aquellas tareas que iban a desempeñar. Los hijos de los artesanos aprendían las artesanías de sus padres, los hijos de los agricultores a trabajar en el campo, los hijos de los guerreros a montar a caballo y disparar el arco, y los hijos de los cortesanos a hacer las tareas propias de palacio, y así todos, pero ninguno era educado para la ciudadanía, sino para ocupar un alvéolo social predeterminado y del cual no podían escapar. Los ciudadanos, en cambio, el ciudadano democrático se caracteriza porque no sabe qué papel va a ocupar. Es decir, tiene abiertas todas las posibilidades y no sabe qué va a hacer con su vida, con su vocación, con sus deseos, pero en cambio lo único que sabe es que obligatoriamente tendrá que ser político. En una democracia todos obligatoriamente tenemos que ser políticos. Y los griegos sabían que, por tanto, había que educar a aquellos que iban a ser gobernantes. En la política, Aristóteles dice, antes de gobernar tendrás que haber sido gobernado. Y ahí habla del tema de la educación. Es decir, la educación es la primera gobernanza que de alguna manera padecemos para aprender a nuestra vez a ejercer luego nuestro papel de gobernantes. Toda educación en democracia debería ser educación de príncipes, educación de quienes van a dirigir el país, y la importancia de la educación tendríamos que pensarla recordando que cualquier ciudadano debe ser educado como si el destino del país dependiera de él. Por lo tanto, esto no puede ser únicamente una formación meramente laboral. La educación no es un aparato de formar empleados. Y la idea de que cuanto mejor sean los empleados, mejor educación estamos dando, no es correspondiente a lo que verdaderamente debe ser la educación. La educación quiere, en último término, formar
seres humanos, por supuesto. La humanidad es el reto final de la educación y la manufactura mayor que los seres humanos tenemos en nuestras vidas es transmitir y recrear la humanidad en los demás. Pero, además de eso, en las democracias específicamente, lo que tenemos es que crear capacidad de ciudadanos, es decir, capacidad de personas que sepan por qué hay en ocasiones que obedecer y por qué hay en ocasiones que rebelarse. La educación política es enseñar que hay razones para obedecer y razones para disentir, y que esas razones deben ser, de alguna manera, explicadas y profundizadas a lo largo de la enseñanza en lo que se pueda transmitir. Esos papeles todos los van a tener que ejercer. Habrá personas que se ocupen de las letras y otros que se ocupen de las ciencias. Habrá personas que se vayan a ir a prolongar luego sus estudios universitariamente y otros pues van a seguir una formación profesional. Pero lo que todos van a ser es ciudadanos. Y, por lo tanto, la ciudadanía es una asignatura obligatoria para todos. Y debería serlo, lo que pasa es que, desgraciadamente, no hemos logrado encajarla y admitirla todavía en nuestros planes de estudio. La ciudadanía ha sido vista como una posibilidad de adoctrinamiento. Bueno, que también habría que plantearse hasta qué punto no toda educación y toda enseñanza no incluye un punto de adoctrinamiento. A los niños les adoctrinamos para que no metan los dedos en los enchufes y, de alguna forma, hay un punto de adoctrinamiento, es decir, de recomendación de lo bueno y prevención de lo malo en todas las enseñanzas. Pero en este caso concreto, de lo que se trata es de lo contrario que adoctrinamiento, es decir, de la capacidad de un desarrollo capaz de saber que hay alternativas diversas, que hay opciones diferentes, que hay valoraciones distintas y que, además de eso, hay un fondo común que hay que respetar por debajo de todas esas valoraciones y de todas esas discusiones. Evidentemente, la formación de ciudadanos incluye la capacidad, o desarrollar la capacidad de persuadir y de ser persuadidos, que es indispensable en una democracia. Muchas veces la violencia surge de grupos sociales que no logran expresar de manera inteligible sus demandas sociales a los demás. Y esa falta de capacidad de expresión lleva a fórmulas violentas, a veces de manifestación y de expresión de su desconformidad política. Y, por otra parte, la capacidad de ser persuadido, que sorprendentemente en nuestro país, como saben ustedes, está muy mal vista. Es decir, ser una persona persuadible es visto como una forma de debilidad y de falta de principios o algo por el estilo. Yo conozco personas de mi provecta edad que me dicen: yo pienso lo mismo que a los 18 años. Señal inequívoca de que ni ahora ni a los 18 años he pensado nunca nada, sino que en todo caso se le habrá metido una idea en la cabeza como esas moscas que se quedan atrapadas en las botellas zumbando sin lograr salir, pero no les parecería muy extraño que a lo largo de la vida, leyendo, conociendo el mundo, la historia, etcétera, jamás cambiara uno en ningún aspecto de su forma de pensar. Bueno, esa capacidad de persuadir y de ser persuadidos es esencial para el funcionamiento de la democracia, pero tampoco es natural. Los niños pequeños vemos que a veces obedecen o a veces no obedecen, pero no son persuadibles normalmente. Es decir, la idea de la argumentación, ellos o creen a papá o no creen a papá, pero no admiten el camino de la persuasión. Tenemos precisamente que educar para ser receptivos a los argumentos, para esperar los argumentos. No esperar qué es lo que piensa el otro. Si piensa una cosa o piensa otra, esta idea de que todas las opiniones son respetables. Vaya absurdo. ¿Cómo van a ser respetables todas las opiniones? Todas las personas son respetables, tengan las opiniones que tengan, pero claro, la opinión de que 2 y 2 son 5 no es igual de respetable que la opinión de que 2 y 2 son 4. Y, de hecho, la humanidad ha avanzado gracias a que no ha respetado las opiniones. Si hubiera respetado todas las opiniones, todavía estaríamos en el primer árbol, donde seguro que había alguien que decía: no bajéis, que va a ser peor, que tal y cual, ¿no? Entonces, evidentemente,
no respetar opiniones es una cosa muy saludable y, en cambio, no respetar a personas es una cosa muy negativa, ¿no? Esa capacidad, por lo tanto, de no tomar la opinión como una parte del cuerpo, ¿no? Esa idea de esta es mi opinión, esa será la suya, ¿no? Las opiniones no son como las narices, que cada uno tenemos una, sino que son de alguna forma algo que uno arroja a un campo común de discusión, a un campo de liza para debatirlo. Y es de ese debate es de lo que pueden surgir los avances democráticos. El hecho de que cada uno tenga su opinión, como quien está en un castillo y ha levantado el puente levadizo, obviamente evita, digamos, pero también impide las relaciones y las conexiones entre grupos humanos. La educación lucha fundamentalmente, no hace falta decirlo, contra uno de los dos grandes enemigos de la democracia. La democracia en todas partes, perdonen que sea muy obvio, pero ya saben ustedes que los filósofos nos caracterizamos por decir lo que todo el mundo sabe, pero con un tono truculento como si se nos acabara de ocurrir a nosotros. Bueno, los dos grandes enemigos de la democracia son la miseria y la ignorancia. Todo el que lucha contra la miseria y la ignorancia defiende la democracia, y quien no lucha contra esos dos males, por muchos países que bombardee y por muchos ejércitos que muevan, no está defendiendo la democracia. Bueno, en el caso de la educación está en lucha contra la ignorancia, que es un mal obvio, como ya vieron los griegos, porque los ignorantes también gobiernan. Es decir, los ignorantes también votan, también deciden y también pueden ayudar o bloquear el desarrollo del país. En uno de sus últimos libros, John Kenneth Galbraith, el famoso economista canadiense, pero que trabajó en Harvard casi toda su vida, Galbraith escribe: todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Los ignorantes de los que habla Galbraith no son los ignorantes en el sentido científico del término. Eso la mayoría de nosotros ignora muchas más cosas de las que sabe. No se trata de que no recordemos cuál es la función fanerógama de las plantas o dónde está situada Tegucigalpa en el mapa. Esas cosas nos pasan a todos en unos campos o en otros. La ignorancia de la que se habla es la ignorancia de quien no sabe expresar inteligiblemente sus demandas sociales, de quien no es capaz de comprender demandas sociales que se hagan de manera inteligible, de que no es capaz de argumentar, que no es capaz de, digamos, enorgullecerse de ceder ante argumentos en vez de considerarlo como una humillación. Es decir, ser persuadible debería ser un timbre de orgullo y no un timbre de falta de principios o algo por el estilo. Todo eso no son actividades, no son comportamientos elementales que surgen sin más, sino que es preciso instilarlos desde la educación, y por eso la educación tiene que tener una dimensión cívica, ciudadana o como ustedes quieran llamarle. Muchas veces, hoy estamos viendo en la política actual que mucha gente, con razón, por disconformidad con medidas políticas que se toman y con crisis económica, etcétera, mucha gente dice: los políticos no entienden a los ciudadanos, no están cerca de los ciudadanos, no se acercan a los ciudadanos. Pero también cabe decir, los ciudadanos no comprenden la función política muchas veces. No comprenden la idea de que la función política es conciliar intereses y deseos opuestos y hacerlos de alguna manera compatibles de una forma u otra. Es decir, no solamente es que los políticos obviamente deben estar a la escucha y saber y acercarse a los ciudadanos, sino que también los ciudadanos tienen que comprender en qué consiste la función del político, que no es satisfacer unas necesidades contra otras ni fomentar las enemistades dentro del país. A veces vemos ese ejemplo de la mala política, llámenla populista o como se quiera, que es considerar a la mitad de un país enemigo de la otra mitad. Esto es lo que, de alguna manera, la educación tendría que combatir. Tendría que combatir estas posturas y facilitar el hecho de que el ciudadano comprendiera la función política que unos van a ejercer de forma activa y otros solamente eligiendo o vigilando a los representantes electos, ¿no?
Hoy muchas veces se dice que, bueno, que Internet ha revolucionado todas estas cosas, que ya la diferencia, digamos, la antigua concepción de la educación ya no tiene camino en vista de los instrumentos que hoy contamos, de Internet. Yo creo que Internet es bueno, no hace falta ponderarlo, es algo que está ahí para quedarse, es algo asombroso, es algo extraordinario, es algo que nuestros hijos y nuestros nietos ya viven como un ambiente natural, como su ágora natural, están en Internet como los demás pueden estar en la playa o en el campo, es decir, ellos viven allí. Pero Internet, a pesar de todo eso, es un instrumento, es decir, Internet transmite cosas inventadas por los humanos, pero en sí mismo no tiene la relación humana personal. Enseñar, como otras tareas trascendentes de la vida, como hacer el amor, por ejemplo, enseñar solo se puede hacer cuerpo a cuerpo. Solo podemos aprender a vivir de otro ser vivo, de otro ser como nosotros, de otro semejante. Es decir, es más importante la relación con el maestro y el alumno, que es la sabiduría del maestro. El maestro será más o menos sabio, pero en cualquier caso pertenece su sabiduría al campo de la humanidad, que es lo que se trata de trasladar al alumno. Entonces, esa relación es fundamental. Internet puede ser un complemento, puede abrir muchos campos, es un instrumento de información extraordinaria, pero esa información no puede sustituir lo que se llama realmente educación. Al contrario, hoy la educación es un medio de aprender a manejar y a rentabilizar mejor Internet. Como todos sabemos, el 80% de lo que corre por las redes es sencillamente publicidad. Publicidad de cosas buenas, útiles, malas, superfluas, atroces, letales, y quien no sabe orientarse dentro de esa publicidad, quien no sabe buscar más allá de esa publicidad, está de alguna manera prendido en la red. No utiliza la red, sino que está atrapado por la red. La educación hoy, entonces, no debe ser demos ADSL a todos los niños y ya se los arreglarán, sino al contrario, preparemos para una situación en que la información puede efectivamente convertirse en una trampa para los ciudadanos. Yo creo que la educación es, como decía al principio, el arma de defensa propia de las democracias. Marco Aurelio decía, estás condenado a tus semejantes, edúcales o padécelos. Y yo creo que esta es nuestra situación, nuestro problema. Es decir, no nos quejemos tanto de nuestros semejantes si no hemos colaborado a educarles, si no nos hemos preocupado por educarles, y educarles en estos aspectos. No solamente educarlos para triunfar en la vida, para ser muy importantes en el ranking social, para ganar mucho dinero, sino para ejercer una ciudadanía racional, solidaria y provechosa, que es para lo que se inventa, digamos, el sistema democrático. Yo creo que ese es el objetivo de la educación y me alegra poder defenderlo y poder repetirlo aquí en esta institución educativa que ha colaborado, yo creo, mucho a la formación democrática, ciudadana de los españoles a través de generaciones. Muchas gracias. Pues llega la ocasión de agradecer al profesor Sabater su conferencia y agradecer igualmente la presencia entre nosotros en este acto del rector magnífico de la Universidad de Cantabria, don Ángel Pazos, que tiene la palabra.
Señor Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, excelentísimo señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional de Universidades, autoridades, miembros de los equipos de gobierno de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y de la de Cantabria, premiados, conferenciante, amigos y amigas todos. Quiero que mis primeras palabras, ya que es la primera vez que estoy aquí representando a la Universidad de Cantabria, sean, por un lado, para felicitar a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, no solo por la edición actual del curso que abrimos hoy, sino por la extraordinaria e importantísima labor que la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo lleva realizando desde hace mucho tiempo, no solamente como foco fundamental de la actividad en Cantabria, sino, como ya se ha dicho aquí, como caja de resonancia, con una resonancia claramente nacional y también a veces internacional en lo que es la vida cultural, la vida académica y la vida social en general del país. Y quiero aprovechar para ratificar algo que creo que todos ustedes saben, y es la enorme sintonía que existe entre nuestras universidades, una sintonía que ha ido creciendo con el tiempo, una sintonía que hizo que preparáramos juntos el proyecto de Cantabria Campus Internacional, y manifestar aquí que desde mi responsabilidad de rector de la Universidad de Cantabria puedo garantizar que esa sintonía entre la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y la Universidad de Cantabria no hará más que crecer y mejorar durante los próximos años. En segundo lugar, quisiera felicitar muy sinceramente tanto a Javier Solana como a Marcelino Oreja por la distinción que han recibido. Y quería felicitarles no solo por todos los méritos que ya se han dicho aquí, sino por algo que también se ha dicho, pero que quizá vale la pena singularizar en esta semana o en estos momentos, y es por la contribución tan extraordinaria que ambos han hecho a la idea de Europa, al proyecto de Europa y a la inserción de España en Europa. Yo creo que, insisto, siempre es un buen momento para resaltar eso, pero especialmente ahora en el que vemos que empieza a haber algunas tentaciones de pensar que estamos mejor separados que juntos, empieza a haber ciertas tentaciones o ciertas nostalgias de pensar que soberanías pequeñas van a ser capaces de afrontar los grandes retos mundiales que tenemos. Desde una universidad que o es algo universal o no es nada, no podemos más que reconocer de verdad la labor que tanto Javier como Marcelino han realizado en el sentido de caminar cada vez más hacia más Europa, de modificar todo lo que haya que modificar para que Europa responda mejor a los intereses de los ciudadanos, pero no caer en la, yo creo que ilusa y fácil tentación de pensar que seremos capaces de resolver esos problemas siendo más pequeños que siendo más grandes. Y por eso creo que la labor de Javier Solana y de Marcelino Aguirre en ese sentido y en muchos otros que ya se han citado aquí ha sido excepcional. También quiero felicitar a Fernando Sabatera, nuestro conferenciante, porque ha insistido en un tema en el que yo ya creo que todos le hemos leído y le hemos oído otras veces, que es fundamental, y es el valor de la educación. El valor de la educación para generar personas libres, personas críticas, personas que no acepten fácilmente los dictados que alguien les dé y, al mismo tiempo, personas que tengan la responsabilidad, junto con ese sentido crítico, ese nivel de responsabilidad. Creo que también para las universidades ese es un mensaje verdaderamente importante y fundamental, que no debemos solo formar buenos profesionales, buenos ingenieros, buenos humanistas, buenos educadores, buenos médicos, sino personas críticas, responsables y que sean capaces de liderar con autonomía el futuro de nuestra sociedad. Y, por último, yo creo que este es un buen momento para, sin entrar en ningún detalle, pero sí poner sobre la mesa los retos que las universidades tienen en nuestro país. Retos que requieren un compromiso entre las universidades, la sociedad y las administraciones. Y empezando por los deberes que tenemos las universidades, que los tenemos varios retos pendientes. Ser más autocríticas, ser más competitivos, saber diferenciar mejor al que lo hace mejor y al que trabaja más, ser más transparentes y creernos todavía más y obligarnos a ello, a ser
cuanto más útiles podamos a la sociedad donde estamos insertadas. Esos son deberes que nos corresponden a las universidades y que tenemos todavía que mejorar. Los deberes que les corresponden a la sociedad y a las administraciones es creer de verdad en sus universidades, creer que pueden ser útiles para mejorar el progreso de la sociedad, para actuar como motores del cambio cultural, del cambio productivo, del cambio social, darnos esa oportunidad de mejorar ese rol y, por tanto, obviamente, darnos, por un lado, la flexibilidad normativa suficiente y, por otro lado, los fondos suficientes para poder llevar las labores fundamentales de la universidad, que son la docencia, la investigación y la transferencia, recabar los fondos suficientes para poder hacer esa labor con claridad y con la calidad suficiente, siempre que desde las universidades estemos dispuestos a cumplir los otros deberes que he citado antes, que son una rendición de cuentas exigentes hacia la universidad, hacia la sociedad, que en el caso de una universidad pública es la que nos paga. Y acabo citando otro reto, y este es un reto compartido entre administraciones y universidades, y es mejorar el modelo de gobernanza que tenemos. El modelo de gobernanza que tenemos las universidades es mejorable. Hay que cambiarlo para hacer una universidad más flexible, más útil, más ágil, más responsable. Ese es un reto que difícilmente lo podemos hacer las universidades solas, es un reto que difícilmente lo podrán hacer la administración sola y, por lo tanto, necesitamos trabajar en común en ese sentido, y creo de verdad que en los últimos tiempos ha habido una sintonía creciente que esperamos que gobierne quien gobierne se mantenga y que permita, por lo tanto, que esos retos que tenemos unos y otros, esos deberes que tenemos unos y otros, puedan formalizarse. Pero dejo esos retos ahí porque hoy no es día para discutirlos, hoy es día para felicitar de nuevo a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para felicitar a todos ustedes, para felicitar a Cantabria y, por tanto, para felicitarnos nosotros y desearles a todos un feliz día de apertura del curso académico de la Universidad Menéndez y Pelayo. Muchas gracias. Excelentísimo señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Rector magnífico de la Universidad de Cantabria, Secretario de Estado de Universidades, Educación y Formación Profesional, permítame que siga en un día tan especial para nosotros como es la celebración de este acto, citando lo que nos complace, la presencia de tantos amigos y colaboradores entre nosotros. En primer lugar, de referirme a los miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, secretario general también gerente, igualmente directores de sede de esta universidad en distintos lugares de España. Nos complace mucho la presencia del expresidente del Gobierno de Cantabria, don José Joaquín Martínez Sieso, de los directores generales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de Cooperación Educativa y Formación Profesional, del delegado de Defensa en Cantabria, del teniente alcalde del Ayuntamiento de Santander y concejales. Igualmente quiero agradecer la presencia de los anteriores rectores, mis amigos, el profesor Gómezal y Ortiz Melón de la Universidad de Cantabria, de los responsables del Banco Santander, con el que tanta vinculación tiene el conjunto del sistema universitario español y, desde luego, esta universidad, de los responsables de Diario Montañés, de los demás representantes de las Fuerzas Armadas, de la Comandancia de Marina, veteranos del Ejército del Aire, representantes de la Policía y la Guardia Civil, también la presencia del rector de la Universidad Europea del Atlántico entre nosotros, y no sé si me dejo a alguien, pero sepan todos que agradezco muchísimo
la presencia de todos entre nosotros en este día en que un año más celebramos nuestro acto en el que formalmente abrimos la programación de los cursos avanzados de verano en este campus de la Magdalena. Una programación que se desarrollará en paralelo con la del campus de las Llamas, dedicada fundamentalmente a la enseñanza del español como lengua extranjera. Esta universidad continúa llevando a cabo sus tareas en la triple dimensión de cursos avanzados, de enseñanzas del español y otras lenguas y de enseñanzas regladas de posgrado. La necesaria brevedad de estas palabras exige que me concentre fundamentalmente en el primero de estos aspectos, pero no sin antes expresar mi agradecimiento al equipo de gobierno que me acompaña en la gestión y a todo el personal de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que de forma tan entregada realizan ese gran esfuerzo impregnado de profesionalidad y compromiso responsable con los objetivos de la institución para poder ofrecer el programa que hemos comenzado ya a desarrollar en ambos campus. He de felicitar y agradecer al profesor Fernando Sabater por la magnífica conferencia que nos sirve de pórtico a las tareas de este verano. Educar en libertad y educar para la democracia representan ese conjunto, ese universo de tareas que de verdad nos motivan y en las cuales en todo el mundo educativo estamos empeñados. Naturalmente que el acierto depende de una reflexión lúcida de cómo llevarlo a cabo y de qué objetivos perseguir. Igualmente debo felicitar y felicitarme por la presencia entre nosotros de don Javier Solana y don Marcelino Oreja. Don Javier Solana recibe una medalla concedida nada menos que en el año 94, lo cual significa que entroncamos con la tradición de las mejores facetas de esta casa. He de decir que, por supuesto, se le concedió en el 94, pero sus méritos desde entonces no solo se han mantenido, sino que se han acrecentado, como ha quedado de manifiesto en la laudatio pronunciada por el vicerrector Eduardo Vázquez. Al reconocer dos trayectorias destacadas europeístas, la UIN quiere ver representadas en las figuras de los señores Solana y Oreja el compromiso con los valores europeos más genuinos, al tiempo que la vinculación española con esos objetivos y valores. Dos trayectorias muy ricas y diversas en servicios para España y que se entrelazan a través de esa fuerte vinculación europea. Es el recorrido de dos grandes españoles cuyas aportaciones en Europa ejemplifican lo que supone nuestra vinculación con las instituciones continentales. En nuestras trayectorias académicas, quienes tenemos la responsabilidad de dirigir la UIMP, hemos tenido numerosas oportunidades para reflexionar y contribuir al debate sobre lo que representa la institución universitaria. Debo añadir que trabajar para la UIN constituye una oportunidad permanente para profundizar en esa reflexión sobre lo que debe representar la universidad en nuestros días. Con frecuencia nos han inspirado los más diversos modelos que se han ido dando para los centros de educación superior, diversos y que han ido configurando la tarea actual. La evolución ha ido dando paso a otras muchas formas de universidad, en definitiva, otras formas de canalizar el impulso para la formación al tiempo que la creación de conocimientos. Los valores persisten y la necesidad de especialización es la que ha ido configurando los más diversos modelos. Desde la universidad de gran envergadura hasta la más local y especializada, desde la universidad presencial hasta la que se plantea la formación de por vida. Así viene determinado, y hay también una presión competitiva, entre otras cosas, porque otros muchos actores entran en juego para aportar iniciativas de formación, desde los conocidos como cursos masivos online hasta las instancias más diversas que plantean actividades de formación en competencia con la universidad tradicional. Pues bien, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo representa ese espacio de reflexión basada en el cultivo de proyectos universitarios. Quienes tenemos la responsabilidad de gestionar este proyecto, que es la UIM, con las limitaciones y necesidades de reforma que nos acompañan, podemos experimentar ciertamente, y así lo hacemos a diario, el entusiasmo por lo que constituye la tarea universitaria. Un proyecto en el que cabe la máxima creatividad que hace de esta casa una universidad de universidades. Formulado hace más de 80 años, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, precisamente en estos mismos espacios y como se ha evocado, pues de la mano de figuras
cuyo valor e importancia hemos tenido también ocasión de comentar, esta institución sigue atendiendo a esa misión de convocar a muchos de los mejores expertos, a profesores cuyo liderazgo constituye uno de nuestros mejores activos académicos en España y en el ámbito internacional, a científicos cuyos avances se sitúan en las fronteras del conocimiento, a científicos sociales capaces de interpretar las claves de nuestros comportamientos y calibrar la dirección de nuestra economía o de nuestra organización social, a creadores de cultura o a pensadores que reflexionen con lucidez sobre la realidad, sobre el hombre y sobre el mundo. El programa que recogemos y que estamos ya desarrollando y que hoy declaramos formalmente inaugurados es fruto de un intenso trabajo para plantear distintas actividades, para programarlas y dotarlas de contenidos. En estas 12 semanas que nos quedan por delante tendremos la oportunidad de recibir a más de 2.000 ponentes y conferenciantes procedentes de toda España y, desde luego, de gran parte del mundo. Pretender tan siquiera resumir el universo de cuestiones que ofrecemos es una tarea imposible. Baste con señalar que nos adentraremos en la complejidad del conocimiento, en sus más diversos niveles. Desde la ciencia más fundamental abordaremos las más diversas aplicaciones, ya sea en la forma de materiales nuevos con los que el hombre es capaz de orientar las posibilidades de la naturaleza, ya sea en lo referente a las más novedosas tecnologías que transforman nuestras vidas y nos abren posibilidades insospechadas. Y desde luego estarán presentes entre nosotros contenidos muy detallados sobre las ciencias de la vida y la biomedicina, sobre las ciencias sociales y la organización social, que son objeto de atención también en nuestra programación, desde Europa hasta el envejecimiento de la población, desde la interpretación del momento en la economía hasta lo que representan las finanzas y la estructura económica. El universo de las ciencias sociales, con las claves para interpretar los sistemas con tantas variables con una visión científica, será también objeto de atención, como lo será la comunicación, la universidad, la organización del sistema sanitario o la gestión de la investigación. Nos importa igualmente la cultura, que estará presente de muchas maneras a lo largo de estas jornadas. Son muchas las demandas que la sociedad española tiene para su universidad. Demandas que se materializan en exigencias para el conjunto de sus universidades, de las universidades que tenemos en España. Me atrevería a señalar que esas exigencias se pueden condensar fundamentalmente en tres: que la universidad constituya un verdadero espacio formativo a la altura de lo que los tiempos demandan, formativo de manera, desde luego, integral y no solamente adiestrar en las profesiones. Que la formación universitaria canalice a los titulados también hacia el empleo de la forma más eficaz y creativa, y que la universidad asuma su papel y responsabilidad en el necesario cambio de modelo productivo español. Se insiste en España en la necesidad de cambiar ese modelo productivo, pero hace falta prestar mucha más atención a la forma de utilizar la educación como resorte para dicho cambio. Desde su posición tan especial en el conjunto del sistema universitario español, al canalizar la actividad formativa y la participación en estas tareas aquí en este campus de miles de profesores universitarios y científicos, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo puede ejercer, por ambicioso que parezca, como espacio propio de la conciencia universitaria española. He dicho. Tiene la palabra el señor don Íñigo Méndez Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. Señores rectores magníficos de la Universidad Internacional Méndez y Pelayo de Cantabria, señor secretario de Estado, señores directores generales, autoridades civiles y militares, consejo rector, galardonados, señor conferenciante, amigas y amigos. El primer acto al que acudí, en el que intervine después de haber sido nombrado ministro de Educación, tuvo lugar aquí, hace un año, en torno también a San Pedro y San Pablo. Felicidades a todos aquellos que celebren hoy su santo. Y para mí el volver un año después tiene un significado muy especial. En primer lugar, porque yo vengo siempre muy contento, ¿verdad, Elena?, a Santander. Y un día como hoy,
parece que para Santander escribió Guillaume Apollinaire aquel hermoso verso de hermoso reflejo de la luz. Santander está preciosa esta mañana y en esta Universidad Internacional, como ha recordado Marcelino Oreja, hemos pasado muchas horas persuadiendo, querido Fernando, a la gente, lanzando ideas, defendiendo a Europa y defendiendo muchas de las cosas que hemos hecho en estos 30 últimos años, que son 30 años espléndidos para la historia de España. Por tanto, contento de estar en la Universidad y en Santander y también de estar aquí compartiendo con ustedes un acto muy especial, un acto de reconocimiento a la labor de dos insignes personalidades como son don Javier Solana y don Marcelino Oreja. Yo soy de los que creen que aquello de que hay que esperar al reino de los cielos para que Dios premie a los buenos y castigue a los malos no va conmigo. Yo creo que hay que premiar a los buenos aquí. Y hay que premiar a los buenos aquí para que los amigos de los buenos se alegren y para que se chinchen los malos, que también poco está mal. Y la verdad, señor rector, es que han acertado ustedes premiando a los buenos, porque no han premiado a los buenos, han premiado a los mejores. El señor vicerrector ha explicado las razones, los méritos que comparten Javier Solana y Marcelino Oreja. Y yo, mientras le escuchaba, recordaba algo que decía Jean Monnet, que tomaba prestado de un pensador americano. Decía que en la vida había dos tipos de personas, aquellas que quieren ser cosas y otras que quieren hacer cosas. Yo siempre me ha gustado apostillar a Monnet. Yo creo que los que verdaderamente son aquellos que hacen. Y en Javier Solana y en Marcelino Oreja están unidas esas dos cualidades. Son porque han hecho. Y ahora que nos dominan las personas de acción y menos las de reflexión, yo creo que ambos unen esas dos condiciones. Son personas de reflexión, son personas de convicciones y son personas de ejecución de esas convicciones. Son personas de acción. Y lo han demostrado a lo largo de su vida. Han sido todo en la política española y europea. Y lo han sido con modestia, lo han sido con generosidad. Y su ejemplo es un ejemplo que tenemos que tener muy en cuenta ahora que escuchamos de gente que no ha hecho nada en la vida, pues cómo ponen vetos, cómo dicen que lo que hay que hacer, cómo con cierta soberbia nos cuentan qué es lo que nos conviene. En los años 70, personas como Marcelino Oreja, Javier Solana y otras muchas, aquí se ha citado también al rector Yupt, yo también quiero recordarlo, pero muchísimas otras, de todos los campos ideológicos, hicieron un gran esfuerzo de generosidad, de entrega, y pensaron en qué le interesaba a España en aquel momento. Y sinceramente acertaron. Y yo creo que este reconocimiento que hoy se hace aquí públicamente a Marcelino Oreja y a Javier Solana es también al de todas aquellas personas que en la transición apostaron por la concordia, que apostaron por la generosidad. Y yo espero que después de tantos años, yo creo que no los hemos educado muy bien a los que nos han seguido, Fernando. Pues yo creo que esas ideas de generosidad, de consenso, tienen que aflorar en estos momentos que vivimos. Momentos que son complicados en todo el mundo. Verán, yo creo que Oreja y Solana hicieron realidad aquello que pedía Stefan Zweig. Ellos hicieron de Europa la patria de su elección. Y esa patria de su elección, que modestamente también es la mía, está en estos momentos pasando por momentos complicados. El debate político está dominado en estos últimos tiempos por eso que se llama el Brexit, por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea tras el referéndum del pasado jueves. Y yo quería hacer algunos comentarios al respecto, porque me parece que en situaciones de confusión, por retomar lo que ha dicho el conferenciante, hay que intentar persuadir, y para persuadir hay que lanzar ideas sobre la mesa. La historia de Gran Bretaña y la Unión Europea es una historia compleja, una historia difícil. En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, siempre se contó con Gran Bretaña a la hora de proyectar la construcción de Europa.
se cuenta mucho aquella frase de Churchill de que hay que hacer los Estados Unidos de Europa. La verdad es que Churchill la dijo en Zúrich, pero pensaba en los demás, no en Gran Bretaña. Háganlo ustedes, pero no en mí. Y en los años 50 esa idea todavía continuaba vigente. Cuando se reunieron después de Messina los 6 estados que luego compondrían, los que habían firmado ya la CECA y luego compondrían los tratados de Roma, en Messina los británicos dijeron, bueno, esto de que van a hacer ustedes un mercado común es imposible, no se va a realizar. Y cuando Paul Henri Spaak, el primer ministro belga, les pasó un mensajito al Foreign Office, oiga, que ya lo hemos hecho, que lo vamos a hacer, la respuesta del Foreign Office, año 56, fue, en estos momentos Gran Bretaña está muy ocupada con el tema de Chipre y no puede ocuparse de estos temas secundarios, seguramente, del mercado común. Por tanto, se equivocaron en los 40, se equivocaron en los 50, en los 60 decidieron que aquello que no iba a realizarse nunca era un gran éxito y por lo tanto había que estar ahí y fueron vetados 2 veces en su intento de formar parte de la Unión Europea en los años 60. Y formaron parte en los años 70. Hubo que esperar a que se muriera el general de Gaulle. Y desde entonces formaron parte de las comunidades entonces de la Unión Europea después. Y han sido en todos estos años unos socios complicados, difíciles, con una visión particular, pero yo creo que una visión llena de valores y que nos obligaba a los demás a reflexionar, a debatir, a trabajar. Yo les confieso a ustedes que estoy triste, que estoy apenado por el resultado del referéndum. Y creo que en estos momentos hay que tener la cabeza fría a la hora de tomar las decisiones adecuadas. Los defensores de la salida han utilizado en muchas ocasiones el ejemplo, el símil del divorcio. Lo han ido ustedes. Esto es como un divorcio entre 2 partes que se llevan mal y lo mejor es que haya un divorcio para que luego sean amigos y se lleven bien. Esa es parte de la argumentación que han utilizado. Yo ejercí de abogado algunos años, no era un abogado de divorcios, pero algún divorcio llevé. Porque ya saben ustedes que muchas veces, pues por relaciones familiares, alguien, el amigo de no sé qué, yo tuve que entrar en ese proceloso mundo de las separaciones y divorcios. Y déjenme utilizar el símil del divorcio. Yo creo que cuando se produce un divorcio hay que ver quién es el que lo inicia. Esto no es un divorcio de consentimiento mutuo, es un divorcio unilateral. Una de las partes la pide. Gran Bretaña. Y por lo tanto tiene que acomodarse a las reglas. Y las reglas, en este caso, en este divorcio, están establecidas en los tratados. ¿Y qué dicen los tratados? Los tratados, el artículo 50, dice que lo primero que hay que hacer, cuando se ha tomado una decisión de este tipo, es notificarla. Y lo segundo, decir, en ese periodo que establece el tratado de 2 años, qué tipo de relación quieres tener con aquel a quien has dejado. Pues yo creo que eso es lo que tiene que hacer Gran Bretaña, notificarlo, para que empiece a correr ese tiempo y veamos qué es lo que quieren y veamos a ver cómo se acomoda esto. Por tanto, yo lo primero que creo es que sería una deslealtad enorme que dependiéramos, el cónyuge que ha sido abandonado, dependiera de líos internos del Partido Conservador o de la situación política de Gran Bretaña para que se iniciara el procedimiento. Es como si una de las partes, la que pide el divorcio, dice, oye, me quiero divorciar de ti, pero quiero vivir todavía en casa, bañarme en la piscina y utilizar tu coche. Hombre, bueno, pues no sé. Por lo tanto, que quede claro, has decidido unilateralmente separarte, bueno, las consecuencias son las que son. Y en segundo lugar, hombre, una vez que te has decidido separarte, no intentes decirme lo que yo tengo que hacer. Yo ahora haré mi vida. Yo me has dejado. Pero ahora no pretendas decirme qué coche tengo que comprarme, o en qué club tengo que hacerme socio, o dónde tengo que comer. O si lo que estoy comiendo engorda. Pues engordará, pero me lo voy a comer porque me da la gana. Entonces, yo creo que eso forma parte también del divorcio. Oiga, usted se ha querido ir, no me diga lo que yo tengo que hacer. Lo digo esto porque esta mañana he leído el editorial del Daily Telegraph que estaba contándonos a los que han sido abandonados cómo tiene que ser el mercado común del futuro. Oiga, será como nosotros queramos que sean y no como ustedes quieren que sean. A mí me parece que esas 2 cosas tienen que quedar claras. Y en este proceso, que va a ser un proceso triste, como digo, yo creo que tenemos
que guardar la cordialidad y la educación. Eran amigos, son amigos. Hay un 48% que no quería irse, que en estos momentos está desolado. Hay 2,5 millones de europeos continentales que trabajan en las islas, 2 millones que viven en el continente. Las relaciones normales, cariñosas, afectuosas. Cordialidad sí, pero firmeza también. La Unión Europea, del que un amigo nuestro muy querido, Marcelino Leo Tindemans, decía que era la más hermosa aventura del siglo XX, tiene que seguir siendo la más hermosa aventura del siglo XXI. Nos corresponde a nosotros decir cómo hay que hacerla. Y yo creo que en ese cómo yo también digo otra cosa, no hay que precipitarse. Leo también en un sitio y otro que ahora hay que hacer una reforma de los tratados. No encontrarán ustedes probablemente a nadie más aficionado a reformar los tratados que yo, porque los he reformado después de Maastricht todos. Pero sé una cosa, y es que para hacer una reforma de los tratados a 27 tiene que haber un consenso sobre lo que queremos hacer. Yo creo que ese consenso hoy no se da. Y creo que los tratados dan instrumentos, dan garantías suficientes para seguir trabajando. Creo también que en este mundo en el que vivimos probablemente lo que tenemos que hacer es concentrarnos. Europa tiene que concentrarse en determinadas cosas y en buscar solución a esas cosas y no intentar abarcar demasiado. Y finalmente, creo también que tenemos que consolidar y hacer fuerte la democracia representativa. Yo creo en la democracia representativa. Creo que esta sociedad de la digitalización pretende sustituirla por instituciones de democracia directa o semidirecta. Yo creo que para mí es un contrasentido que en la madre de los parlamentos, la democracia representativa, al final hacen referenda todos los días en Gran Bretaña. Eso me parece extraño. ¿Por qué los referenda nadie contesta la pregunta que te hacen? Uno responde por otras razones. Y mi experiencia es que los referenda permiten el sindicato de aquellos que están en contra. Pero esos que están en contra de algo son luego incapaces de construir nada juntos. Y yo creo que la vida política, como la vida en general, la política no es más que una manifestación de la vida, se trata de hacer, se trata de construir, se trata de progresar. Y creo que, estoy convencido, que si Europa ha constituido la lanza, la apoyatura de progreso más importante de los últimos 50 años, va a seguir haciéndolo. Nos compete a nosotros decir cómo. Creo que en eso la participación de la gente, la opinión de la gente, la persuasión es fundamental, pero estén ustedes tranquilos, porque estoy completamente convencido que dentro de muchísimos años, cuando me conviden otra vez a hablar aquí, seguiré hablando de Europa y seguiré diciendo que estamos ante la más hermosa utopía hecha realidad de la historia. Muchas gracias, pues, rector, por esta ocasión de participar con ustedes en esta reflexión. Enhorabuena a los galardonados. Hicisteis de Europa la patria vuestra elección y la patria vuestra elección os lo agradece. Gracias.
Se levanta la sesión.